El sol caía sin misericordia sobre el polvo del camino. Cada paso levantaba una nube seca que se pegaba a la piel como una segunda carga. El hombre avanzaba encorvado, no solo por el peso del saco que llevaba en la espalda, sino por algo más profundo, algo que no se veía. Se llamaba Elías. Y estaba cansado. No el cansancio que se cura durmiendo. Era el cansancio que nace de intentar sostener la vida cuando ya no tienes fuerzas para sostenerte a ti mismo. Había perdido el negocio familiar. Las deudas crecían como sombras al atardecer. En casa, el silencio se había vuelto más pesado que cualquier discusión. Oraba, pero sentía que sus palabras caían al suelo antes de llegar al cielo. Aquella mañana había salido sin rumbo fijo, caminando por el borde del pueblo, solo para huir del peso de las miradas, de las expectativas, de su propia mente. Entonces escuchó algo. Voces. Mucha gente reunida más adelante, cerca del camino que conducía a la colina. Curioso, y con la esperanza secreta de distraer sus pensamientos, se acercó. Había una multitud rodeando a un hombre que hablaba con autoridad, pero con una ternura que Elías jamás había escuchado en nadie. No gritaba. No imponía. No acusaba. Simplemente hablaba, y la gente escuchaba como si sus palabras fueran agua en el desierto. Elías se abrió paso entre la multitud hasta poder verlo. Era Jesús de Nazaret. Y justo cuando Elías pensaba en marcharse, porque sentía que nada podía ayudarlo ya, escuchó una frase que lo detuvo en seco. Una frase registrada en el Evangelio de Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Elías sintió que esas palabras no eran para la multitud. Eran para él. Su corazón empezó a latir con fuerza. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien había descrito exactamente cómo se sentía por dentro. Y mientras la multitud seguía escuchando, Elías comprendió algo que lo estremeció. Ese hombre no estaba hablando a la gente. Estaba hablando directamente a su cansancio. Elías no recordaba la última vez que alguien había puesto en palabras lo que él llevaba años sintiendo. Trabajado y cargado. No era solo una frase. Era su vida entera resumida en 2 palabras. Miró a su alrededor. Nadie parecía reaccionar como él. Algunos asentían, otros escuchaban con curiosidad, pero para Elías, aquello era diferente. Sentía que alguien había abierto una puerta dentro de su pecho que él mismo había mantenido cerrada por mucho tiempo. Jesús continuó hablando, y cada palabra parecía quitarle un poco de peso invisible. Elías bajó la mirada hacia el saco que llevaba en la espalda. Pesaba. Mucho. Pero ahora entendía que ese peso no era nada comparado con lo que llevaba por dentro. Culpa por no haber sido suficiente. Vergüenza por haber fallado. Miedo por el futuro. Cansancio de fingir que todo estaba bien. Y entonces Jesús añadió: Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Elías frunció el ceño. Yugo. Él conocía esa palabra. Era la pieza de madera que unía a 2 bueyes para arar el campo. Siempre había significado más trabajo, más esfuerzo. Pero Jesús lo decía como si fuera algo ligero. Como si no hablara de añadir carga, sino de compartirla. Elías sintió un pensamiento que le atravesó el alma. ¿Y si el problema no es que tengo demasiada carga, sino que la estoy llevando solo? El viento levantó polvo entre la multitud. Jesús guardó silencio por un momento, y ese silencio pesó más que cualquier palabra. Fue en ese instante que Elías tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a acercarse. Elías avanzó con pasos lentos, casi temerosos. Cada persona que dejaba atrás parecía representar una excusa que se desvanecía: el orgullo, la vergüenza, el miedo a ser visto débil. Cuando por fin quedó a pocos metros de Jesús, el ruido de la multitud se volvió distante, como si el mundo se hubiera reducido a ese pequeño espacio entre ambos. Jesús hablaba con otros, pero de pronto levantó la mirada. Y sus ojos se encontraron. No fue una mirada común. No era la mirada de alguien que observa. Era la mirada de alguien que entiende. Elías sintió algo que no había sentido en años: no estaba siendo juzgado. Estaba siendo visto. Y en ese instante, sin haber dicho una sola palabra, sintió que Jesús ya conocía todo. Las noches sin dormir.
las cuentas sin pagar, las discusiones en casa, las oraciones que parecían no pasar del techo. Jesús dio un paso hacia él. Elías quiso hablar, explicar, justificarse, pero no pudo. Su garganta se cerró. Sus ojos comenzaron a arder. Entonces Jesús dijo, con voz suave pero firme: ¿Cuánto tiempo llevas cargando eso solo? Elías no entendió cómo podía saberlo. Miró el saco en su espalda, pero sabía que Jesús no hablaba de eso. Hablaba de lo otro, de lo que nadie veía. Elías respondió casi en un susurro: demasiado. Jesús asintió lentamente, como quien confirma algo que ya sabía. Y dijo palabras que hicieron temblar el corazón de Elías. Nunca fue mi intención que lo llevara solo. Elías sintió que el peso en su pecho se movía. Porque por primera vez entendía que su cansancio no venía solo de las circunstancias, sino de haber intentado vivir sin apoyarse en nadie. Y Jesús extendió su mano. No para exigirle nada, sino para ofrecerle descanso. Elías miró la mano extendida de Jesús como si fuera algo imposible. Nadie le había ofrecido ayuda sin pedir algo a cambio. Nadie le había hablado de descanso sin antes recordarle sus errores. Pero esa mano no exigía explicaciones. No pedía cuentas. No señalaba culpas. Solo estaba ahí, esperando. Elías dudó. Porque aceptar esa mano significaba admitir algo que había evitado durante años, que ya no podía más. Sus dedos temblaron. Finalmente, dejó caer el saco al suelo. El golpe levantó polvo, pero el sonido fue más fuerte dentro de su pecho que en el camino. Jesús no miró el saco. Miró a Elías. Y dijo: ese peso nunca te perteneció. Elías sintió que algo dentro de él se quebraba. No era dolor. Era alivio. Como si una cuerda tensa se soltara de repente. Jesús comenzó a caminar lentamente hacia la sombra de un árbol cercano. Elías, sin pensarlo, lo siguió. Se sentaron. No había prisa. No había discursos. Solo el sonido del viento entre las hojas. Después de un momento, Jesús habló de nuevo. Has confundido responsabilidad con carga, y fe con esfuerzo. Elías frunció el ceño. Jesús continuó. Creíste que agradar a Dios era demostrar que podías con todo. Que mientras más soportaras, más valioso eras. Elías bajó la mirada. Era cierto. Había vivido intentando probar que era fuerte. Que podía resistir. Que no necesitaba ayuda. Jesús lo miró con una ternura que desarmaba cualquier defensa. Pero el descanso que ofrezco no es para los fuertes, es para los cansados. Elías sintió que esas palabras penetraban más profundo que cualquier enseñanza que hubiera escuchado antes. Porque entendió algo que jamás había considerado. Dios no estaba esperando que él resistiera más. Estaba esperando que él se rindiera. Elías levantó la mirada lentamente. ¿Rendirme?, preguntó con voz débil. Siempre pensé que rendirse era fracasar. Jesús sonrió con suavidad. Rendirse ante Dios no es perder. Es dejar de pelear una batalla que nunca debiste pelear solo. El viento sopló con más fuerza, moviendo las ramas sobre sus cabezas. Elías sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin que el pecho le doliera. Jesús tomó un pequeño trozo de madera que estaba en el suelo y dibujó una línea en la tierra. Mira, dijo. Esta línea es tu vida. Luego dibujó otra línea, paralela. Y esta es la carga que decidiste llevar. Elías observaba en silencio. Jesús continuó. Nunca estuvieron destinadas a ir separadas. Con el dedo, unió ambas líneas. El yugo del que hablé no es para que trabajes más. Es para que camines conmigo. Elías recordó la palabra otra vez, yugo. Ya no la veía como algo pesado. La veía como algo que une. Cuando dos caminan bajo el mismo yugo, continuó Jesús, el más fuerte lleva la mayor parte del peso. Elías sintió un nudo en la garganta. Porque estaba entendiendo algo que transformaba todo lo que creía saber sobre la fe. No se trataba de demostrar fuerza. Se trataba de aceptar ayuda. Jesús lo miró fijamente y dijo algo que quedó grabado en su alma. Tu cansancio no es señal de que fallaste.
Es señal de que has caminado demasiado tiempo sin mí. Elías cerró los ojos. Y por primera vez, no pidió nada en oración. Solo permaneció en silencio. Un silencio que, por fin, se sentía como descanso. El silencio bajo el árbol no era incómodo. Era sanador. Elías se dio cuenta de que, durante años, su mente nunca se había detenido. Siempre estaba calculando, preocupándose, anticipando problemas que aún no existían. Pero ahora, su mente estaba quieta. Jesús rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Recuerdas cuándo empezó tu cansancio? Elías pensó por un momento. No había comenzado cuando perdió el negocio. Tampoco cuando empezaron las deudas. Había comenzado mucho antes. Cuando intenté ser todo para todos, respondió finalmente. Cuando sentí que si yo no sostenía todo, todo se derrumbaría. Jesús asintió. Ahí fue cuando empezaste a tomar un lugar que nunca te correspondía. Elías levantó la mirada, confundido. Jesús continuó. Intentaste ocupar el lugar de Dios en tu propia vida. Las palabras no fueron duras. Fueron reveladoras. Elías entendió. Había querido controlar lo incontrolable. Resolver lo imposible. Prever el futuro. Evitar el dolor a cualquier costo. Y en ese intento, se había agotado. Jesús se inclinó un poco hacia él. Descansar en mí no significa que dejarás de tener responsabilidades. Significa que dejarás de creer que todo depende de ti. Elías sintió como si una verdad antigua, olvidada, despertara dentro de él. No tenía que sostener el mundo. No tenía que resolverlo todo. No tenía que saber cómo terminaría la historia. Solo tenía que caminar, acompañado. Y mientras el viento seguía moviendo las hojas, Elías comprendió algo que le devolvió la esperanza. Su cansancio no era el final del camino. Era la señal de que necesitaba cambiar la forma de caminar. Elías miró sus manos. Estaban ásperas, tensas, marcadas por años de esfuerzo constante. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó. ¿Cómo se deja de cargar lo que uno ha cargado toda la vida? Jesús no respondió de inmediato. Se levantó y caminó unos pasos hacia el camino polvoriento. Elías lo siguió con la mirada. Un campesino pasaba guiando dos bueyes unidos por un yugo de madera. Avanzaban lentamente, pero con firmeza. Uno de los animales era más grande, más fuerte. El otro parecía joven, inexperto. Sin embargo, el yugo hacía que caminaran al mismo ritmo. Jesús señaló la escena. Mira con atención. Elías observó. El buey fuerte absorbía la mayor parte de la atención. El joven apenas seguía el paso, guiado, sostenido. Así es mi yugo, dijo Jesús. No te une a una carga. Te une a mí. Elías sintió que la imagen se grababa en su mente. Toda su vida había sido el buey que intentaba jalar solo el arado, agotándose, tropezando, cayendo. Jesús volvió a mirarlo. Descansar en mí comienza cuando dejas de caminar delante y aprendes a caminar a mi lado. Elías entendió algo crucial. Su problema no era el camino. Era que lo estaba recorriendo solo. Y por primera vez, sintió el deseo profundo de aprender a caminar diferente. No más rápido. No más fuerte. Sino acompañado. Mientras el campesino se alejaba por el camino, Elías comprendió que aquella imagen sencilla explicaba mejor que 1000 palabras lo que Jesús quería enseñarle. El descanso no estaba en dejar de avanzar. Estaba en avanzar con él. Elías sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar de forma. No eran sus problemas los que habían desaparecido. Eran sus pensamientos sobre ellos. Siempre creí que seguir a Dios significaba hacer más, esforzarme más, demostrar más, confesó. Jesús negó suavemente con la cabeza. Seguirme significa confiar más. Elías guardó silencio. Confiar. Era una palabra que conocía, pero que rara vez practicaba. Porque confiar implicaba soltar el control, y él había vivido aferrado a él como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Jesús caminó unos pasos y miró hacia el horizonte. Muchos creen que el cansancio se soluciona cuando cambian las circunstancias, dijo. Pero el verdadero descanso comienza cuando cambia el corazón. Elías sintió que esas palabras eran para él.
Había pasado años esperando que las cosas mejoraran para sentirse en paz. Pero nunca había considerado que la paz podía llegar antes que la solución. Jesús volvió a mirarlo. Tu alma está cansada, no porque hayas trabajado demasiado, sino porque has llevado preocupaciones que nunca te pedí que llevaras. Elías respiró hondo. Se dio cuenta de que gran parte de su agotamiento venía de imaginar futuros que aún no existían, de temer escenarios que quizás nunca ocurrirían. Y mientras pensaba en eso, entendió algo liberador. Gran parte de su carga no era real. Era anticipada. Jesús se acercó y dijo con voz tranquila: descansar en mí es aprender a vivir un día a la vez, conmigo. Elías cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, el mañana dejó de pesarle tanto. Elías abrió los ojos y miró el camino por donde había llegado esa mañana. Parecía más largo ahora. No porque hubiera crecido, sino porque entendía cuánto peso había traído consigo mientras lo recorría. ¿Qué pasa si vuelvo a cargar todo otra vez cuando regrese a casa?, preguntó con honestidad. ¿Y si este descanso se me olvida? Jesús lo miró con paciencia. Por eso dije, aprendan de mí. Elías frunció el ceño. Jesús continuó: el descanso no es un momento. Es un aprendizaje. No era algo que ocurría una sola vez y quedaba resuelto para siempre. Era una nueva forma de vivir, de pensar, de enfrentar cada día. Cada vez que sientas el peso regresar, dijo Jesús, recuerda que no fue diseñado para que lo lleves solo. Elías entendió que necesitaría recordar eso constantemente. Porque su costumbre había sido cargar, resolver, anticipar, preocuparse. Jesús añadió: el cansancio volverá si olvidas caminar conmigo. Elías bajó la mirada y asintió lentamente. Entonces Jesús dijo algo que lo marcó profundamente: muchos vienen a mí para que les quite las cargas, pero pocos se quedan para aprender a no volver a tomarlas. Elías sintió que esas palabras eran una invitación. No solo a recibir alivio, sino a cambiar para siempre. Y mientras el sol comenzaba a descender lentamente en el cielo, comprendió que el verdadero milagro no era que sus problemas desaparecieran, sino que su corazón estaba aprendiendo a descansar en medio de ellos. El sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y anaranjados. La multitud ya no era tan densa. Algunas personas se habían ido, otras seguían escuchando a lo lejos. Pero para Elías, el mundo se había reducido a ese espacio donde estaba sentado con Jesús. Sentía que el tiempo se había detenido. Señor, dijo con voz baja, ¿por qué nadie me habló antes de este descanso? Jesús lo miró con una mezcla de compasión y verdad. Porque muchos conocen mis palabras, pero pocos entienden mi corazón. Elías sintió que esa frase revelaba algo profundo. Había escuchado enseñanzas, normas, reglas, exigencias. Pero nunca había escuchado a alguien hablar de Dios como alguien que desea aliviar cargas, no aumentarlas. Jesús continuó: el enemigo de tu alma quiere que creas que acercarte a Dios significa más presión, más culpa, más peso. Elías asintió lentamente. Así se había sentido muchas veces. Como si fallar fuera lo único que sabía hacer, y acercarse a Dios fuera recordar constantemente todo lo que hacía mal. Pero yo vine, dijo Jesús, para mostrarte que el Padre no quiere aplastarte, quiere sostenerte. Elías sintió que esas palabras tocaban heridas muy antiguas. Heridas que ni siquiera sabía que tenía. Comprendió que parte de su cansancio venía de una imagen equivocada de Dios. Un Dios exigente, distante, imposible de complacer. Y ahora, frente a él, estaba descubriendo a un Dios cercano, paciente, dispuesto a cargar con él. Elías respiró profundamente. Porque por primera vez entendía que el descanso que Jesús ofrecía no era solo para el cuerpo. Era para la idea equivocada que tenía en su mente sobre quién era Dios. El cielo comenzaba a oscurecerse lentamente. Las sombras se alargaban sobre el camino, y una brisa fresca reemplazaba el calor del día. Elías sintió que algo dentro de él también entraba en calma, como si su alma estuviera anocheciendo después de años de tormenta. ¿Y si mañana vuelven los problemas?, preguntó con sinceridad. ¿Y si nada cambia afuera? Jesús respondió sin dudar. Entonces cambiará lo que llevas adentro. Elías guardó silencio. Jesús continuó.
El descanso que te doy no depende de que el mundo se tranquilice. Depende de que tu corazón aprenda a confiar. Elías entendió que había pasado la vida esperando que todo estuviera en orden para sentirse en paz. Pero Jesús le estaba enseñando que la paz podía existir aun cuando el desorden continuara. La mayoría busca descanso en soluciones, dijo Jesús. Pero el verdadero descanso está en mi presencia. Elías sintió que esas palabras eran como agua fresca en su interior. Porque se dio cuenta de algo importante. Había estado buscando descanso en que las cosas salieran bien. En que las cuentas se pagaran. En que los conflictos desaparecieran. Pero nunca había buscado descanso simplemente en estar con Dios. Jesús lo miró fijamente y añadió: si aprendes a descansar conmigo, podrás caminar incluso en los días difíciles sin volver a agotarte por dentro. Elías sintió que, por primera vez, el futuro no le daba miedo. No porque supiera lo que iba a pasar, sino porque sabía con quién iba a caminar. La noche había caído por completo. Algunas antorchas se encendían a lo lejos mientras la gente comenzaba a regresar a sus casas. El murmullo de la multitud se transformó en pasos dispersos y voces lejanas. Elías permanecía sentado. No quería que ese momento terminara. Porque sabía que, al levantarse, tendría que volver a su realidad. A su casa. A sus deudas. A sus responsabilidades. Jesús pareció leer sus pensamientos. Tendrás que regresar, dijo con suavidad. Pero no regresarás igual. Elías lo miró con atención. ¿Qué cambió?, preguntó. Jesús respondió con una calma absoluta. Ahora sabes que no caminas solo. Elías sintió que esa verdad tenía más peso que cualquier solución práctica que pudiera recibir. Porque entendió que el descanso no era escapar de la vida. Era aprender a vivirla acompañado. Jesús se puso de pie. Elías también. Durante unos segundos se quedaron en silencio, mirándose. Entonces Jesús dijo las palabras que cerrarían para siempre ese encuentro en su corazón. Cuando sientas el peso otra vez, no luches contra él, ven a mí. Elías asintió lentamente. Sabía que olvidaría. Que volvería a preocuparse. Que volvería a intentar resolverlo todo. Pero ahora tenía un lugar al cual regresar. Un recordatorio eterno. Un descanso disponible. Y mientras comenzaba a recoger el saco del suelo, entendió algo que lo sorprendió. El saco seguía pesando lo mismo. Pero él ya no se sentía igual al cargarlo. Elías colocó el saco sobre su espalda nuevamente. El peso físico era el mismo. Pero el peso interior había cambiado. Comenzó a caminar de regreso al pueblo bajo la luz tenue de la luna. Cada paso que daba ya no era una huida, como en la mañana. Ahora era un regreso con propósito. Mientras avanzaba, repetía en su mente las palabras que había escuchado. Vengan a mí. Aprendan de mí. Yo los haré descansar. Se dio cuenta de que esas frases no eran solo una invitación para ese momento en el camino. Eran una forma nueva de vivir cada día. Al acercarse a las primeras casas, sintió algo que no esperaba, no tenía miedo de volver. Los problemas seguían allí. Nada había desaparecido mágicamente. Pero ahora sabía algo que antes ignoraba. No necesitaba que todo se resolviera para sentir paz. Solo necesitaba recordar con quién caminaba. Al entrar en su hogar, su familia notó algo diferente en su rostro. No era euforia. No era emoción. Era descanso. Se sentó en silencio por un momento y en su corazón entendió la verdad más grande de ese día. Jesús no le había prometido quitarle la vida que tenía. Le había prometido acompañarlo en ella. Esa noche, Elías durmió como no lo hacía desde hacía años. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque su mente dejó de intentar resolverlos mientras descansaba. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como cualquier otro día. Las deudas seguían pendientes. Las responsabilidades seguían esperándolo. Las conversaciones difíciles aún tenían que ocurrir. Pero algo dentro de él era diferente. Mientras se vestía, recordó las palabras de Jesús como si las estuviera escuchando otra vez. Mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Elías entendió que ese día no tenía que demostrar nada. No tenía que probar que era fuerte. No tenía que aparentar que todo estaba bajo control.
Solo tenía que caminar, acompañado. Salió de casa con el saco al hombro, pero esta vez, antes de dar el primer paso, hizo algo que nunca había hecho. Se detuvo. Cerró los ojos. Y en silencio dijo: hoy camino contigo. Sintió una paz profunda recorrerle el pecho. Porque comprendió que el descanso que Jesús ofrecía no era un momento del pasado. Era una decisión diaria. Y mientras comenzaba a andar por el mismo camino polvoriento del día anterior, supo que jamás volvería a recorrerlo de la misma manera. Ahora no caminaba para resistir el peso. Caminaba para compartirlo. Los días pasaron. Los problemas no desaparecieron de inmediato. Algunos incluso parecían más grandes que antes. Pero algo era innegable: Elías ya no se sentía aplastado por ellos. Había aprendido el secreto que Jesús le enseñó aquel día en el camino. El descanso no viene cuando la vida se vuelve ligera. Viene cuando decides no llevarla solo. Cada mañana, antes de salir, repetía en silencio la misma frase: hoy camino contigo. Y cada vez que el peso intentaba regresar a su pecho, recordaba la invitación que había cambiado su vida, aquella que quedó escrita para siempre en el Evangelio de Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Elías entendió finalmente que ese versículo no era una promesa para un día específico. Era una puerta abierta para toda la vida. Porque el verdadero milagro no fue que Jesús quitara sus cargas. Fue que le enseñara a no volver a cargarla solo. Y mientras caminaba por el mismo camino polvoriento, bajo el mismo sol, con el mismo saco en la espalda, sonrió. Porque por dentro, por primera vez en años, se sentía verdaderamente ligero. Había aprendido a descansar en medio del camino. Esta historia no trata solo de Elías. Trata de ti. De ese cansancio que no se ve. De esas cargas que nadie más entiende. De esas noches en las que duermes, pero no descansas. El mensaje de Evangelio de Mateo 11:28 sigue vigente hoy. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No es una frase bonita. Es una invitación real. Porque muchas veces no estamos agotados por lo que hacemos, sino por lo que intentamos sostener solos. Y quizá hoy entendiste algo poderoso. Dios no te pide que seas más fuerte. Te invita a caminar acompañado. Si esta historia habló a tu corazón, quédate con esta verdad: el descanso que buscas no está en que todo se resuelva, sino en aprender a confiar mientras caminas. Aquí seguiremos compartiendo historias que fortalezcan tu fe, renueven tu esperanza y te recuerden que no estás solo en el camino. Apoya este contenido con un me gusta, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite descansar el alma. Y escribe en los comentarios: hoy camino con Dios. Nos vemos en la próxima historia.